Bien, hoy estamos a 22 de diciembre, ¿verdad? Faltan 3 días para Navidad o 2 para Nochebuena, según como lo quieran ver, ¿verdad? La cristiandad, desde el Imperio Romano, estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo. Es increíble cómo se va acercando la fecha y hay predicaciones en las cuales atentan contra la festividad de la Navidad, atentan contra lo que celebramos el día de hoy, lo que representa para nosotros la natividad. Cuando decimos feliz Navidad, estamos diciendo feliz nacimiento, porque Navidad viene de natividad y natividad significa nacimiento. Entonces, cuando decimos y proclamamos a alguien feliz Navidad, feliz nacimiento, ¿de quién? De Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías. Una vez en la central de abastos, la señora que me atendía en las legumbres, yo le dije, feliz Navidad. Oiga, pero Jesús no nació en diciembre, nació en septiembre, octubre, así me dijo. Y le dije, está usted en lo cierto. No nació en diciembre, ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo celebremos en diciembre. No hay ningún problema, ¿verdad? Aquí hemos estudiado, y sí lo dice la Biblia, no con letras y comas que nació en septiembre, octubre, pero hemos demostrado con las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Sí, efectivamente. Pero si la cristiandad a lo largo de estos siglos lo celebra en diciembre, no hay ningún problema en que lo celebremos ese día, ¿verdad? Dice la palabra bendita del Señor en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Como que antes que se juntasen, estaban comprometidos. En la tradición judía, en una boda judía, lo hemos estudiado aquí, ¿verdad? El novio iba a pedir a la novia, se le daba su arra de compromiso a la novia, y el novio tenía que esperarse un año para ya casarse con ella. En ese año, el novio le preparaba su casa, su morada a la novia. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos dice que voy a ir a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor, aleluya. Él como esposo de nosotros, Él que con su sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario ganó una esposa, ¿verdad? Nos dijo, están apartados, ustedes son la desposada, están apartados para mí. ¿Todo el mundo? No, solo el que por fe recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador en su vida. Ese
pasa de criatura de Dios a hijo de Dios y es la desposada, la novia del Cordero que lo está esperando con ansia, con ímpetu, con clamor. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. El novio está preparando lugar para nosotros, morada eterna en el cielo, para vivir con Él para siempre, que es nuestro esposo. Aquí la palabra del Señor dice que José y María todavía no se juntaban, estaban comprometidos, pero él le estaba haciendo su casa, ¿verdad? Pero se halló de repente que María fue embarazada. Se embarazó María. Pero dice la palabra que por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese ser hermoso, maravilloso que empezaba a crecer en el vientre de María, porque su cera, raíz hebrea de la palabra semilla o semen, su cera, ¿verdad? No era de hombre. Su semilla era espiritual, de parte de Dios. El Espíritu Santo siembra, ¿verdad?, esa semilla. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no nació con naturaleza humana, ¿verdad? Qué interesante es todo esto. Qué interesante. Por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado, como dice aquí la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, había sembrado el Espíritu Santo la semilla para que con el óvulo de María naciera el Salvador. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, era un hombre justo. Aquí vemos las características de José. Era un hombre íntegro, ¿verdad?, que obedecía al Señor, vivía de acuerdo a Él, a su palabra. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, pues sí estaba ya apartada para mí, y de repente me sale con que ya está embarazada, pues ¿qué va a pensar cualquiera? Como dicen en América Latina, ya le pusieron los cachos. O como dicen en México, ya le pusieron el cuerno. Pero no es así, ¿verdad? Pero vean la integridad de este hombre. Como era justo y no quería infamarla, porque si hubiese sido cierto que María hubiera concebido de otro hombre, José tenía el derecho de infamarla, de aplicar la ley en ella por adúltera. Y la ley en el libro de Levítico dice que a la adúltera y al adúltero, a los dos juntos, se les apedreaba hasta morir. Pero aquí vemos una hipocresía de los religiosos de Israel, porque cuando llegan con una mujer adúltera a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nada más llevan a la mujer, hasta misóginos son, y no llevaron al varón que participó del adulterio de la mujer. La cultura, ¿verdad?, en contra de la mujer ha existido de toda la vida. ¿Sí? Aquí la palabra nos dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿verdad? No quería, según él, quería ocultar su pecado, no la acusó, no divulgó el pecado. Dice, quiso dejarla secretamente, porque podría ser apedreada. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué hermosura! Mi Señor Dios siempre atento a su plan profético, a su plan de redención, a su plan de salvación, impidiendo, quitando de en medio las fichas, las personas que quieran obstaculizar el bendito regalo de salvación que Dios le ha dado al mundo entero. Desde el principio, Satanás ha querido siempre obstaculizar, impedir el nacimiento del Hijo de Dios. Satanás, en sus malévolas intenciones, provocó que los ángeles caídos bajaran a la tierra y tuvieran relaciones con las mujeres. El producto de esa relación lo conoce la Biblia como los nefilim, gigantes en la tierra. Génesis 6. ¿Con qué objeto hizo eso Satanás? Para contaminar la genética del ser humano. Y en una genética corrupta, ya no pudiera seguir la línea de descendencia desde Adán hasta Noé, Noé Abraham, Abraham David, David Jesucristo. Pero ¿qué pasó ahí? Mi Señor siempre se guarda un remanente. Había un hombre llamado Noé, que dice la palabra del Señor que era perfecto, perfecto en sus generaciones. O sea, en su linaje Noé no fue contaminado con esa sangre. Y de ahí vino el diluvio, Noé se salva con toda su familia, tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de Sem viene, ¿verdad?, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estudiamos todo el Antiguo Testamento, siempre Satanás metiéndole el pie al pueblo de Israel para que ese niño que iba a nacer en un pesebre no naciera. Debemos de entender el mundo de esa manera, hermanos. El mundo está bajo el maligno y lo que estamos viendo ahora en el mundo en contra de Israel es un plan de Satanás para destruir a Israel y desacreditar la palabra de Dios, porque Jeremías 30 dice que si el sol y la luna dejan de existir, entonces el pueblo de Israel también deja de existir. Pero como no va a desaparecer la luna ni el sol, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que Israel es indestructible y que siempre estará ahí el pueblo de Israel. Porque su Hijo, Jesús, va a sentarse en el templo de Jerusalén para reinar a las naciones en el milenio. Se tiene que cumplir la profecía. Pero Satanás constantemente, mandando dardos de fuego, por un lado, por el otro, para que no se cumpla la palabra de Dios. Aquí, José, dice su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, un ángel del Señor, y le dijo a José, José hijo de David. Mateo se caracteriza, el Evangelio de Mateo como judío, cobrador de impuestos, ¿verdad?, que se convierte al Señor, escribe el Evangelio a sus hermanos, incluyendo
profecías del Antiguo Testamento para que sus hermanos judíos creyeran que Jesús era el Cristo. Y aquí dice la palabra que José era hijo de David. En el Evangelio de Mateo está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por parte de José. Y ahí demuestra Mateo que Cristo viene del linaje de David. Por eso aquí dice, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La palabra engendrado viene del griego genao. Genao, por eso también la palabra gen, ¿verdad? Los genes. Gen. Del griego genao, que significa concebir. O sea, concibió María en su vientre a nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De cuál pueblo? De Israel. De Israel. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre en hebreo Yeshua. Yeshua. Jehová es salvación. Eso significa su nombre. Oh Jehová, salva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo está implícito el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios Padre y Dios Hijo son el mismo. Bendito sea el Señor. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua. Jesús. Jesús en español. Jesús en griego. Jesús en griego. No importa en el idioma en el que le digamos Jesús. Porque los judaizantes, el barboncito de allá de Puebla, dice que no tienes por qué decirle Jesús, porque Jesús es derivado de Zeus. Y hay gente que se la cree, ¿verdad? Ese señor de allá de Puebla, el barboncito, judaizante, dice que le tienes que decir, y no Yeshua, Yahshua. Está mal también en la forma como lo dice. Yahshua, no, es Yeshua. Yeshua. ¿Ok? Y en Francia le dicen de una manera, en Italia de otra. ¿A Dios le importa eso? Dios dirá, no, 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 no. Tienes que decirle en hebreo. Si no, no hay gracia en ti. ¿Es en serio eso? ¿Y la sangre de Cristo no pesa más que la forma como le hablamos al Señor? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, en Hispanoamérica le decimos Jesús. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como mi Señor Dios en su plan profético, ¿verdad? Se fija en un hombre, se fija en una persona, el cual es Abraham, y por medio de esa persona establece una nación. Génesis 12, vamos a Génesis 12, por favor. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham sin H, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abandona a tu gente, abandona a tu prole, y haré de ti una nación grande. Aquí está el origen del pueblo de Israel, aquí está. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Y de qué forma, mi Señor Dios, engrandece el nombre de Abraham, verdad? ¿De qué manera? Que ahora los rabinos y todos los judíos se jactan de que son linaje o hijos de Abraham. Ya hemos estudiado que por fe en Cristo Jesús, los judíos son hijos de Abraham. Si no tienen la fe en Jesucristo, no son judíos. Por la fe son judíos e hijos de Abraham. Por la fe en Jesucristo. No por la nacionalidad o el lugar donde vivieron. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y de qué manera bendijo mi Señor Dios a Abraham? Tremendamente, tremendamente. Después de que se muere Sara, todavía tiene otra mujer. Abraham ya estaba muy grande de edad y todavía tiene otra mujer y todavía tiene más hijos. Vean la providencia de Dios, tan hermosa, de parte de nuestro Señor. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Aquí entramos nosotros. Aquí identifíquense con este versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Somos benditos del Señor, hermanos? Amén. ¿Porque lo decimos nosotros o por la fe en Cristo Jesús, que es hijo de Abraham? Por la fe en Jesucristo. Amén. En Génesis 13 dice la palabra del Señor, versículo 14. Génesis 13. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Podríamos ubicar el mapa en este momento, ubíquenlo en su imaginación, en su mente, el pueblo de Israel, y le está diciendo mi Señor Dios a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte que es Dan, la tribu de Dan, Zabulón, Neftalí al norte. Líbano iba a ser de Israel y no lo pudo conquistar Josué. Líbano iba a ser de Israel. Eso está en el norte, ¿verdad? En el sur, el Negev. Actualmente ya lo estudiamos, ¿verdad? En la profecía de Abdías dice la palabra del Señor que mi Señor Dios iba a llevar a los hijos de Sefarad, a los judíos sefarditas, los españoles, los hispanoamericanos iban a vivir en el Negev. Y esa profecía ya se cumplió. Ahí en el Negev están viviendo mucho hispanoamericano. Aquí menciona el sur, el Negev, Berseba, ¿verdad? Toda esa zona de abajo, del sur. Luego dice la palabra del Señor, al oriente, lo que es ahora Jordania, estaba la tribu de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Rubén. Del lado oriente, vio a Abraham para ese lado, todo eso fue
en su momento de Israel y volverá a ser de Israel en el milenio con nuestro Señor Jesucristo. Y al occidente, hacia el mar Mediterráneo. Hacia el mar Mediterráneo. Toda esa zona donde actualmente es Asdod, por ejemplo, Tel Aviv, Haifa, puertos de Israel al occidente. Todo eso le enseñó mi Señor Dios a Abraham. ¿Se lo cumplió? Sí, se lo cumplió. En su vida, no. Pero dice la Biblia por fe que él lo recibió. Aunque todavía Abraham andaba en tiendas. Y ni le protestó, ni le exigió, oye, pero tú me prometiste mi mansión con alberca y cancha de tenis. Sigo viviendo en tiendas. Pero también dice Hebreos que Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, o sea, la celestial. Abraham estaba viendo a futuro, no en lo material, no en lo físico, sino en lo espiritual, lo que le esperaba más adelante. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, donde el arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham esperaba la Jerusalén celestial, que es lo que nosotros en este mundo como peregrinos y extranjeros, es lo que más nos debe de importar, hermanos. No lo de ahorita, no lo presente, no lo tangible, sino lo intangible es lo que vale. Y es lo que en nuestro ser nos estamos preparando para esperar, igual que Abraham, la ciudad que tiene fundamentos. Versículo 15, porque toda la tierra que ves, todo lo que ya mencionamos geográficamente ahorita, la daré a ti y a tu descendencia por algún tiempo, en lo que los palestinos van y la invaden, dice aquí la palabra. Ah, no va. Para siempre. Para siempre. Toda esa tierra es de Israel. Y es de Dios. Dios se la dio a Israel. Mía es la tierra, dice el Señor en los Salmos. Así es que cuando en Mateo, vamos a Mateo, por favor, nos dice el Señor en su palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque él salvará a su pueblo. Ya nos fuimos a Génesis, ¿cómo comenzó su pueblo? Con una llamada a un hombre, ¿verdad? A Abraham. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La importancia que tiene que haya sido virgen, ¿verdad? La importancia, como ya lo expliqué al principio, no hubo cera, no hubo semilla humana en el útero de María. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ese óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo. Y el santo ser que se fue formando era hijo de Dios. Es hijo de Dios. No tenía que llegar al mundo en naturaleza humana.
porque iba a ser vencido por el pecado. Pero como no nació de naturaleza humana, sino que la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bendita, concibió en María, Cristo Jesús vino en semejanza de carne de hombre, pero sin pecado, para deshacer al pecado, para destruir al pecado y poder darnos a nosotros libertad. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, se quedó pensando José si podía hacer eso o no, ¿verdad? ¿Le creyó o no lo creyó al ángel? No. Él obviamente en espíritu, creyendo plenamente a lo que el ángel le decía a José. El Señor nos habla a veces de diferentes maneras, pero como no estamos en esa sintonía espiritual que debemos estar, sino que estamos 50-50, 50 el Señor y 50 el mundo, pues a veces el Señor nos habla y no vamos a poder entender, no vamos a captar lo que el Señor quiere hablarnos o decirnos. José dice que era justo, versículo 19, ¿no? Dice José su marido como era justo, o sea, era íntegro, con congruencia de un hombre de fe, de un hombre entregado a Dios. Inmediatamente viene el ángel en el sueño y le explica. Y él entiende la revelación porque es un hijo de Dios. Pero si somos hijos de Dios y no vivimos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, el Señor quiere trabajar con nosotros, quiere obrar en nosotros, quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, pero nosotros mismos no lo dejamos. Porque seguimos todavía en el mundo. Pero si de verdad completamente nos entregamos, oramos a Dios diariamente, escudriñamos la palabra diariamente y hacemos la voluntad del Señor diariamente, el Señor va a trabajar con nosotros de una manera impresionante, que hasta nosotros nos vamos a quedar admirados de voltear a 20 años atrás y, ay, ¿a poco yo era así? Sí, papacito, así eras tú. Mira cómo te estoy transformando. ¿Va a acabar la obra en nosotros? Sí la va a acabar, porque lo dice Filipenses 1, que cuando venga Cristo Jesús, Él terminará la obra en nosotros. ¿Sí? Pero si el Señor nos manda por medio de una revelación en sueño, o si por medio de la palabra nos habla, o si por medio de un hermano, y no captamos lo que el Señor nos quiere decir, tengamos cuidado. Pongámosle bien al radio ahí, a la sintonía correcta. FM 316. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero sentido e importancia de nuestra vida eterna. Dice el Señor en su palabra, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, le creyó al ángel perfectamente. No fue y se lo platicó a su papá, no fue y se lo platicó a su mamá. Oye, fíjate que soñé esto, ¿tú crees que viene de parte de Dios? No, le creyó. Totalmente le creyó.
No dudemos cuando el Señor nos habla. No lo dudemos. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hay una coma y dice, y recibió a su mujer. Si no le hubiera creído, hubiera despedido a su mujer, la hubiera acusado de adulterio, ¿no? Tenía la duda por ahí. Pero no le dudó, no dudó nada, nada absolutamente. Y recibió, dice, a su mujer. Pero obviamente, en este tiempo, pasando esos 9 meses, pues José no estuvo con ella. Hubo habladurías, ¿no? Hubo gente que habló mal de María, de José. No, hasta los judíos a nuestro Señor Jesucristo le dijo, nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole, tú eres un hijo ilícito. ¿Se acuerdan que dice eso la Escritura en el Evangelio de Juan? Pero no les importó a ellos las habladurías. No nos debe de importar a nosotros que nos digan aleluyos, fanáticos. No nos debe de importar. Tenemos que tener nuestra identidad bien arraigada, bien cimentada. Somos hijos de Dios. Somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Somos un pueblo especial, hermanos. Y por tan solo ese hecho debemos de regocijarnos siempre en el Señor. Siempre. Porque el Señor ya nos sacó de aquí. Ya nos sacó del cubo negro del cual les he explicado en el instituto. Ese cubo negro que representa todo el sistema anticristiano que tiene engañado a este mundo. En Santiago 1:25, José se caracterizaba por lo que dice aquí Santiago 1:25, ¿verdad? Él miraba perfectamente a la ley, se entregaba a la ley. Por eso vivía de acuerdo al Señor, a su palabra. Nosotros también debemos de vivir así, mis hermanos amados. Dice, mas el que mira atentamente, con atención, no con descuido, ni de vez en cuando, sino atentamente, si miramos de esa manera la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, tendrá una doble bendición en todo lo que haga. Ahora vamos a explicar este versículo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? En el Antiguo Testamento no podían cumplir la ley. No la podían cumplir. Nadie podía cumplir la ley. Y había maldición, de hecho. Y hay maldición en el mundo entero por eso. Maldito todo aquel que no haga todas las cosas que están escritas en este libro de la ley. Deuteronomio capítulo 28 y Gálatas capítulo 3. Pero para eso vino Cristo, para deshacer esa maldición de la ley, la maldición de la muerte sin Dios y sin una vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, esa ley que no podíamos cumplir, en Cristo Jesús por nuestra fe y el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a cumplir la ley.
entonces se convierte en una ley perfecta, porque ahora sí la puedo cumplir, porque el Espíritu Santo en mí me ayuda a cumplirla, porque uno de los frutos del Espíritu es el amor, y mi Señor Jesucristo en los evangelios le dice a los judíos que si amas a tu prójimo como a ti mismo, y si amas a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu alma, has cumplido la ley. ¿En qué consiste la ley? En el amor. Pero sin Dios y sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no podemos nosotros cumplirla, porque el verdadero amor, el amor de Dios en nosotros no habita. Pero el Espíritu Santo nos capacita para amar a toda la gente. Por eso se convierte aquí en la perfecta ley. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué? Porque soy libre del pecado, la perfecta ley y el Espíritu Santo en mí me ayuda a cumplirla, me ayuda a quitar de mí todo pecado. Pero no nada más eso, sino que tengo que perseverar en ella, o sea, ser constante. Señor mío, soy un mitómano, miento de todo, y sin razón de ser. Ayúdame a no mentir. Pero si de repente suena el teléfono y le dices a tu nieto, dile que no estoy, pues estás mintiendo. Pero yo le pido al Señor con todo mi corazón, ayúdame, Señor mío, a no mentir, ayúdame, Padre eterno, que tu Espíritu Santo me ayude a no mentir. Estás perseverando en la ley, estás perseverando en eso que te preocupa, que se quite de ti. Y el Señor te ayuda si ve esa disposición, esa entrega en ti. Yo les he contado aquí que fui víctima de lascivia, fui víctima de pornografía desde muy pequeño. Y eso es terrible, porque de niño, imagínense, todo lo que Dios en su palabra construye como lo que es el verdadero amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio, cuando uno recibe información que no debe recibir de niño, lo confunde totalmente y lo atrapa, lo esclaviza totalmente. Doy testimonio en el Señor de que perseveré en ello. Pero no yo, como dice Pablo, no yo, sino el Espíritu Santo en mí. Fue el que me ayudó y me sacó de esa esclavitud. Me costó trabajo, mucho trabajo. Mucho. Porque es de esos pecados que la pornografía. Pero doy testimonio de que el Señor cortó las cadenas de ese pecado y soy libre de ese pecado. Pero ¿saben qué? Tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Como dice Job, hice pacto con mis ojos y no veo a las doncellas para no pecar. Ya el Señor ya me quitó ese pecado, ¿verdad? Pero no voy a volver yo a ponerme los lentes de la lascivia otra vez, ¿no? Y de repente vaya a ver a una mujer de otra manera. No. Porque de todos modos seguimos siendo carne, ¿me explico? Yo tengo que perseverar. A eso se refiere, tengo que perseverar. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro morralito y cada quien sabe de qué piedritas trae el morralito.
Ahorita al final voy a revisar el morralito de cada quien. Cada quien sabe. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a quitar de ese morralito todas esas piedras de pecado que nos obstaculizan y perseveremos en ello. Y el Señor verá si verdaderamente quieres cambiar o no. Porque si ve que no quieres cambiar, no va a hacer nada. Pero si con todo tu corazón deseas, anhelas quitar esa cadena de pecado de ti, el Señor lo está viendo y te va a ayudar por medio de su santo y bendito Espíritu. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ya salimos del culto, ya se me olvidó qué dijo el pastor, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, hermanos. Amén. Regresemos a Mateo, por favor. Dice el Señor en su palabra, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Obedezcamos siempre al Señor y esperemos en Él. Esperemos en Él. ¿Sí? Estamos seguros esperando en su voluntad. Versículo 25, pero no la conoció. O sea, José no tuvo relaciones sexuales con María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Primogénito dice. Entonces, ¿por qué dicen que María siempre virgen? Eso dicen, ¿verdad? María siempre virgen. Poniéndola en un estatus de divinidad que no le corresponde. Poniéndole en un estatus inclusive mayor que nuestro Señor Jesucristo. Es más, hasta mayor que Dios porque le dicen María la Madre de Dios. No conocen las Escrituras, ¿verdad? Nuestro Señor Dios, bendito Jehová de los ejércitos, es un hombre. No tuvo mamá. No tuvo a María como su madre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Semiramis es la respuesta. Diosa pagana de Babilonia, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, una reina madre que se hizo adorar a ella misma y a su hijo en brazos llamado Tamus. Ahí está el origen de los marianos, de los que adoran a María. Ese es el origen. Investiguen, amigos, en las redes, investiguen. No se queden con lo que les dicen en el Vaticano, con lo que les dicen en las misas. Eso es religión, no es la palabra de Dios. Aquí dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que fue Cristo Jesús nuestro Señor, el primero de varios. Y aquí hay una lista de los hermanos de Jesús, Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6, 3 dice el Señor en su palabra, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y de esos 4, 2 escriben en la bendita palabra de Dios. Jacobo, Santiago y Judas. El libro de Santiago está escrito por el hermano del Señor. Y Judas también. 2 de ellos que no le creían,
que se escandalizaban de él, dicen las Escrituras. Si quieres que el mundo te reconozca y que salgas en todas las redes sociales, pues ve y date a conocer a todo mundo. Así le decían. Porque no creían en él. Y vean, 2 de ellos escriben en esta bendita palabra, en este hermoso testamento que cada uno de ustedes tiene. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién es Augusto César? Un emperador romano, ¿verdad? De aquel entonces, que era Octavio. Porque Augusto César es un título de nobleza, título de realeza. La palabra Augusto para el Imperio Romano era el sublime, el exaltado, o sea, como un dios. Era un dios para los romanos. O los emperadores se hacían dioses, como el Rocket Man de Corea del Norte, ¿verdad? El hombre cohete, Kim Jong-un, que para los coreanos del norte, él es su Dios, o él se proclama como Dios. ¿Sí? ¿Por qué le digo Rocket Man? Porque siempre anda aventando misiles y cohetitos, ¿verdad? Parece que conocen el 15 de septiembre aquí en México. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, del sublime César, ¿sí? Que todo el mundo fuese empadronado. César Augusto o Augusto César reinó desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, ¿sí? César Augusto. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas, el evangelista, siempre escribía en los evangelios y en el libro de los Hechos datos muy contundentes, históricos, que la historia secular puede comprobar de este hecho. De que en época de este emperador, él proclamó un censo. ¿Para qué? Para que la profecía se cumpliera, porque José vivía en Nazaret, y si no hubiera habido, ese edicto, Jesús iba a nacer en Nazaret. Pero la profecía dice que iba a nacer en Belén. Entonces, no checaba. Pero vean la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios, que le toca el corazón a un mundano. ¿Y qué mundano? Un emperador romano que vivía completamente en disolución. O sea, en la relajación moral de todos sus instintos, imagínense. Mi Señor Dios toca el corazón de ese emperador para que proclame un censo, como dice aquí. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas detalla que también en Siria había un gobernador que se llamaba Cirenio. O sea que la historia del mundo puede corroborar este hecho fidedigno de que sí existió ese censo.
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. También Lucas registra en el Evangelio que José venía del linaje de David, para que también nuestro Señor Jesucristo se cumpliera la palabra de que lo llamarían hijo de David. ¿Sí? Ahora, la distancia entre Nazaret, de Nazaret a Judea, eran de 112 kilómetros. Ellos iban en un burro, más o menos la distancia de aquí, de la Ciudad de México, a Burgos, Cuernavaca. A Burgos, Cuernavaca son 120 kilómetros al sur de México, al sur de la Ciudad de México. Entonces imagínense 112 kilómetros en burrito. Tenían que llegar a Belén para ser empadronados, porque la profecía de Miqueas capítulo 5, vamos a Miqueas capítulo 5, dice que tenía que nacer en Belén. Y mi Señor Dios bendito siempre moviendo sus piezas del ajedrez del mundo para cumplir sus propósitos, para cumplir sus profecías. Miqueas 5:2. Dice el Señor en su palabra, amén, hermanos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Quiere decir que Belén era un pueblo chiquito, pequeño. Hasta en eso el Señor nos manda mensajes, ¿verdad? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a nacer en un pueblo pequeñito. No, tenía que nacer en Santa Fe para que fuera grande, ¿verdad? Según los ojos del mundo. ¿Me estoy entendiendo? Pero según los ojos de Dios, la riqueza es espiritual, no material. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y la palabra Señor viene del hebreo kurios, que significa amo o dueño, mi amo, mi dueño. De ti me saldrá el que será el amo, el dueño de Israel, en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Wow. Siempre que llego a esta parte, yo me gozo grandemente porque Dios tiene todo calculado, todo detallado. Él se fija hasta en el más mínimo detalle para que nosotros nos gocemos con Él y su palabra bendita. La palabra Efrata, ¿verdad? Es un nombre antiguo de Belén que significa casa de pan fructífera. Casa de pan fructífera. O sea que en Belén, Efrata, que es casa de pan fructífera, nació el pan de vida, fructífero a todas las naciones, fructífero a todas las almas de este planeta, fructífero para que por fe en Él, creyendo con todo tu corazón, tú también seas fructífero, tú también seas llevado a buen puerto, llevado a salvación,
para que nosotros, ¿verdad? Como Él, que Él es el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, nosotros también vivamos sin esa hambre y sin esa sed espiritual, sino que estemos plenos, completos en Él, completamente llenos de su palabra, llenos de Él. Colosenses así lo dice, que estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? No necesitamos nada de este mundo. El Señor nos provee para todas nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Aquí dice también que sus salidas son desde el principio. ¡Qué maravilla! Sus salidas de Cristo Jesús son desde el principio. El ángel de Jehová, acuérdense, el ángel de Jehová fue una preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cada vez que aparece en las Escrituras, era una salida de Cristo para ayudar a su pueblo. El ángel que se enfrentó con Jacob, era él, el ángel de Jehová. Cristo preencarnado, una cristofanía. Esas son sus salidas. Cuando se le presenta el ángel de Jehová a Manoa, papá de Sansón, y el papá de Sansón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, le dice el ángel de Jehová. Y la escritura en Isaías dice que Cristo Jesús es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Ahí está el ángel de Jehová en las escrituras. Cuando Josué ve a un varón, ¿verdad?, con una espada desenvainada antes de entrar a Jericó, le pregunta a Josué, ¿de parte de quién estás? ¿De nosotros o de los de allá? Ese era el ángel de Jehová también. Las salidas de Cristo Jesús desde el principio. Y es de gozarse, es de admirarse que el Señor siempre estuvo desde el principio y no desde nuestro principio, sino también desde la eternidad. Desde la eternidad, porque así lo dice el profeta. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes de Génesis 1:1, Cristo Jesús ya estaba en el Padre, desde la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Regresemos a Lucas, por favor. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Otra vez, bueno, aquí Lucas habla de su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El Rey de Reyes y Señor de Señores no nació en un hospital de lujo, no nació en Santa Fe, no nació en Las Lomas, nació en un pocillo donde comen los animales, en un pesebre. Otro mensaje que el Señor nos manda de la humildad y sencillez en la cual nos debemos nosotros conducir. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un establo de animales, si fue transportada su madre en un burrito 112 kilómetros de una ciudad a otra, es gran ejemplo para nosotros y gran mensaje.
de humildad y de sencillez en nuestras vidas. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no anduvieron pidiendo posada ni esas cosas que son tradiciones de hombres, ¿verdad? En el nombre del cielo, yo os pido posada. Eso no existió. Son inventos del hombre. Ahí nació porque no había lugar en el hotel. Todo el mundo se fue de sus lugares de trabajo, donde vivían, a sus lugares de nacimiento. Entonces estaban colapsados todos los mesones y hoteles. Por eso nació en un pesebre, en un establo. Pero todo eso perfectamente calculado por Dios para dar ese mensaje a todos sus hijos de que debemos de vivir en humildad, en sencillez de corazón. ¿Sí? Para terminar, vamos a Isaías 1. Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿De qué hijos está hablando aquí Dios? De su pueblo Israel. Crié hijos y los engrandecí, los hizo grandes, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Luchaban contra él los amonitas, los moabitas, los edomitas, los filisteos, y siempre Israel ganaba. No, no siempre. Cuando se portaba mal el pueblo de Israel, mi Señor Dios usaba a esas naciones como instrumento de juicio para castigar a su pueblo. Pero engrandeció mi Señor Dios al pueblo de Israel. Y ellos se rebelaron contra mí, dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Si los animales conocen a sus amos, tú trabajas mucho con animales y son leales, totalmente. Obedecen en todo. ¿Sí? Israel dice, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Yo tengo una mascota, ¿verdad? Kiko, ¿verdad? Él corre caminos. Le gusta correr a Kiko. Él es muy obediente, muy leal ese perrito. Obedece y se porta bien, hace lo que uno le dice, ¿verdad? Y la mascota de cada uno de ustedes, si tienen igual. Bueno, hay una que otra que bueno. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje para cerrar este culto? Los animales perfectamente reconocen quién les da de comer. Y son leales hasta la muerte. Pero dice aquí que Israel fue desobediente. Nosotros somos Israel, el Israel espiritual. ¿Qué nos pide el Señor? Por agradecimiento, por este grande y hermoso acto de amor que Dios hizo al mandar a su Hijo a nacer en un pesebre. Y 33 años después, llevado a la cruz para que derramara su sangre por mis pecados y lo de todos ustedes y los de toda la humanidad,
¿Cuál es mi agradecimiento? ¿De qué forma le tengo que agradecer al Señor por ese acto tan grande de amor que tuvo para con nosotros? Entregando nuestra vida. Como dice Romanos 12, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque es vuestro culto racional. Es lo más lógico. Él ya te dio salvación, te está dando más de 7,000 promesas aquí puestas, listas para ti. Vas a vivir en la Nueva Jerusalén, vas a vivir con Cristo en el milenio, vas a vivir, si tú te desempeñas bien en el reino aquí, vas a tener un puesto en el reino allá. ¿Qué es lo más lógico? Vivir en obediencia, totalmente entregado a Él, por todo lo que ya su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.